Buen día para todos. A continuación voy a compartir con ustedes parte del resultado de investigación de mi tesis doctoral de la Universidad Oberta de Cataluña. Voy a compartirles los resultados de la integración de las TIC en básica secundaria en Colombia durante la pandemia del COVID-19 y cuáles son esos retos post pandemia después de esta investigación. Bueno, como ustedes saben, a partir de la pandemia, tuvimos que recurrir a la educación remota y en el caso de Colombia, pues esto se hizo mediado por las tecnologías, para lo cual nosotros no estábamos preparados, no hubo una ruta clara a seguir por parte de las instituciones educativas y también pues tenía una realidad y era que había una gran escasez de recursos económicos para invertir para la adquisición de conectividad y de equipos tecnológicos. De manera que esto fue como se inició el proceso de la pandemia. En cuanto a las investigaciones en la integración de las TIC, pues vemos que en el caso de Colombia esto está relacionado en varios niveles. En un primer nivel está la integración por parte de los estudiantes, luego siguen los profesores, los líderes escolares, que en Colombia son los directivos de las instituciones educativas, es decir, rectores y coordinadores. Luego continuamos con la Secretaría de Educación Municipal y finalmente el Ministerio de Educación. De esto lo que más he investigado es el rol de los profesores y especialmente cuáles son las barreras que les impiden a ellos integrar las tecnologías en el aula de clase. Y para la realización de esta investigación se tuvo en cuenta los primeros tres niveles, que es decir, estudiantes, profesores y los líderes escolares. En cuanto a la parte conceptual, teórica, la integración de las TIC en las escuelas se puede dar. En el caso de la investigación se tuvo en cuenta dos niveles que fueron el nivel curricular y el nivel institucional. En el nivel curricular observan ustedes ciertas competencias o actividades que deben tener los estudiantes para esa integración en el aula de clase, eso es el nivel curricular, y a nivel institucional es cómo se integran las tecnologías en los diversos procesos que se desarrollan en las instituciones. Tenemos como objetivo principal de la investigación explorar cómo fue la integración de las TIC en básica secundaria en Colombia durante la pandemia del COVID-19. Y las preguntas de investigación son dos. La primera es cómo fue la integración de las TIC en básica secundaria durante la pandemia en Colombia y si existe alguna diferencia significativa en la integración de esas TIC en diversas instituciones educativas de Colombia. La metodología utilizada fue un estudio de caso múltiple y con métodos mixtos y diseño concurrente, es decir, tanto la parte cualitativa y cuantitativa se desarrolló al mismo tiempo y se seleccionaron tres instituciones educativas de la ciudad de Ibagué, que es una ciudad intermedia en Colombia, una institución educativa pública urbana de más de 500 estudiantes, grande, una institución educativa pública urbana pequeña, que es de menos de 500 estudiantes, y una institución educativa rural. Y los métodos de recolección de información fueron entrevistas que se hicieron a los directivos docentes, es decir, coordinadores y rectores, en grupos focales con estudiantes y profesores y una encuesta dirigida a los profesores. Así que esto en cuanto al cuestionario que se desarrolló, este tuvo su consentimiento informado, se recolectó información sociodemográfica y la información referente a las preguntas de investigación y es cómo sucedió esa integración de TIC en el currículo y a nivel institucional. Esto se hizo mediado por Qualtrics, que fue en donde se elaboró la encuesta. Perdón. Los análisis de datos se hicieron en Qualtrics para estadística descriptiva y en el software R para el análisis inferencial. Y la parte cualitativa se hizo un análisis de contenido y utilizando en vivo. Y finalmente se triangularon las diferentes fuentes de información. Bueno, ¿qué se obtuvo como resultado frente a cómo fue esa integración? Entonces tenemos que el promedio del puntaje en las encuestas mínimo fue para la institución educativa rural. En el caso de la encuesta teníamos una escala Likert que tenía 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, donde 1 era poco y
el número 4 era mucho. De manera que, pues aunque son niveles parecidos, la institución educativa rural tuvo menos promedio en la integración a nivel de curricular. En azul ustedes pueden ver lo que tuvo mejor puntuación en las 3 instituciones educativas en común y tenemos que, según los docentes, la integración de las TIC se dio y en este caso las ventajas o lo mejor fue que los estudiantes pudieron adquirir las competencias abordadas en las clases y pudieron sintetizar sus conocimientos. Esto es común en las 3 instituciones educativas. Sin embargo, como falencias, como debilidades, tenemos que eh, fue la integración de las áreas curriculares para las clases y finalmente que los estudiantes realmente estuvieran motivados para realizar las tareas planteadas en el plan de clase. Teniendo en cuenta los grupos focales de estudiantes y profesores, pues vemos ahí que realmente la visión de los estudiantes no es la misma que la de los docentes. Ellos dicen que en las clases durante la pandemia, las clases remotas que se hicieron en Colombia, que generalmente fueron mediadas por plataformas como Meet, como Zoom, como Teams, ellos no aprendieron nada, no estaban para nada motivados, no les gustó el desarrollo de las clases, lo único que hacían, según ellos, era dormir, apagar la cámara y decían que no tenían internet. En fin, es decir, algo contrario a lo manifestado por los profesores. En cuanto a la integración institucional de las TIC, tenemos también que el promedio menor fue el de la institución educativa rural y como puntos en común en las 3 instituciones educativas como fortalezas tenemos que eh, se realizó, se usaron las TIC a nivel institucional para mejorar procesos pedagógicos, para mejorar la colaboración, los docentes usaron contenidos digitales disponibles online y efectivamente la mejor puntuación la obtuvo la comunicación electrónica entre los integrantes de la comunidad, mejoró notablemente. En el caso de lo que manifiestan los docentes y los estudiantes en la formación cualitativa, tenemos que si bien es cierto, se mejoró esto una debilidad y fue el mejoramiento de las herramientas tecnológicas. Tanto estudiantes como profesores manifiestan que primero o no había herramientas tecnológicas en el colegio y si las habían, no se les hacía el préstamo a los estudiantes. Según los directivos, esto se debe a que se responsabilizaba a los directivos y docentes de los daños de estas tablets, por ejemplo, en el caso de eso y que preferían no prestarlas o que las tablets que habían eran obsoletas. Entonces, pues definitivamente no hubo mejoramiento, no hubo inversión en la adquisición de equipos y los directivos frente a eso manifiestan que eso se debe a que los montos que se reciben en las instituciones educativas están ligados para ciertos usos, como por ejemplo infraestructura, más no adquisición de equipos. En cuanto a la segunda pregunta de investigación de de lo que hemos hablado el día de hoy, de esta investigación es si existe diferencia significativa entre las 3 instituciones educativas en cuanto a la integración de las TIC. Y a nivel curricular, pues se encontró solamente en uno de los ítems diferencia significativa, que fue el ítem de adquirir competencias en las temáticas abordadas. Se encontró que hay una diferencia significativa entre la institución educativa rural y la institución educativa urbana grande. En cuanto a la integración institucional, entonces también hubo solamente un ítem con una diferencia significativa en las 3 instituciones, que es las actividades pedagógicas estaban disponibles en sitios web de las asignaturas. Esto se dio mucho más en la institución educativa urbana grande y no o muy poco en la urbana pequeña y en la rural. Así que como conclusiones de la investigación, tenemos en primer lugar que la integración en Colombia de las TIC se dio como para garantizar las condiciones mínimas para dar una clase, es decir, garantizar los niveles de comunicación, que esto se hizo a través de canales de WhatsApp, de grupos de WhatsApp con estudiantes y padres de familia. Eso sí fue también la creación de correos institucionales en la suite de Google y en el caso también de utilizar lo que había disponible en Internet para el desarrollo de las clases. Fue lo mínimo que se hizo para integrar las tecnologías en Colombia. Tenemos en segundo lugar que
A nivel curricular institucional siempre hubo una desventaja en la parte rural, en la institución educativa rural, y eso se puede deber a la brecha tecnológica que hay en el acceso a la conectividad en el caso de la ruralidad en Colombia. Y pues además de eso, teniendo en cuenta la información sociodemográfica recolectada, en la encuesta se evidenció que los profesores con menos experiencia se encuentran en la parte rural. Entonces, pues esto puede dar una desventaja. ¿Qué sucede? ¿Por qué eso sucede en Colombia? Porque es muy competitivo lograr ser nombrado como docente de instituciones públicas y generalmente cuando se inicia en la carrera docente los jóvenes eh, participan en concursos y en concursos de zonas rurales. A medida que van avanzando en su carrera docente ya siendo nombrados, pues van pidiendo traslado, van mejorando hasta que llegan a instituciones educativas urbanas. En el caso de la tercera conclusión de la investigación está que aunque los docentes manifiestan que la integración de las TIC fue buena, relativamente buena, especialmente en las instituciones educativas urbanas, pues la verdad es que según los estudiantes no fue así. Ellos manifiestan que no vieron ninguna ventaja en la virtualidad y que al contrario se sintieron muy desmotivados en participar en las clases remotas. Esto es coherente con lo que mencionan los profesores en grupos focales. Ellos dicen que aproximadamente menos de la mitad de los estudiantes se conectaban en las clases, lógicamente por dificultades en no tener equipos, en no tener dinero para conectividad. Entonces, pues esto es una de las razones por lo que esto sucede. Tenemos también que en el caso de la integración de las TIC a nivel curricular, se evidenció que los estudiantes usaron principalmente las tecnologías para comprender las temáticas abordadas y sintetizar conocimiento, y esto es evidente porque en todas las instituciones educativas la metodología seleccionada fue el desarrollo de guías, de manera que los docentes elaboraban una guía de trabajo, esa guía la explicaban sincrónicamente con los estudiantes que lograban conectarse a través de Meet, de Zoom, eh, hacían la explicación y los chicos desarrollaban la guía y lo que hacían los docentes era calificar guías y calificar guías. Estas guías se seleccionaron como la mejor metodología en el momento para poder enviarlas en físico a los estudiantes que no tenían conectividad. Entonces fue la estrategia que se estandarizó por parte de cada institución. No hubo una directriz común de decirles todas las instituciones deben hacer esto, pero finalmente así fue como cada una lo hizo. Pero no había una estandarización de esa guía debe ser cada mes, debe desarrollarse cada semana, y las actividades planteadas eran preguntas que ellos podían encontrar fácilmente en Internet, lo que implicaba que ellos simplemente copiaban la pregunta, copiaban y transcribían la respuesta, pero no entendían absolutamente nada. Respecto a la integración de las TIC a nivel institucional, entonces pues los profesores utilizaron principalmente contenido disponible online, más no crearon sus propios sitios web. Esto se dio más común en las instituciones pequeñas, en la urbana pequeña y en la rural. Esto puede dar a mostrar pues que hay una falta de formación de los docentes en el uso de las TIC. No se hubo un mejoramiento de la disponibilidad de recursos tecnológicos. Eso fue el gran limitante. Así que, como les había mencionado, más de la mitad de los estudiantes no asistieron a las clases. Y esto hizo que, debido a que era una razón que era fuera del alcance de los estudiantes, al final del 2020 y del 2021 se tomara la decisión de que todos los estudiantes pasaran su año escolar. Sí habían presentado algunas actividades así, fuera que solamente se hubieran regresado a clase a final de año. Esto se dio, entonces pues se flexibilizó tanto que se bajó la exigencia y la calidad educativa. Recuerden que no por una estandarización de una política a nivel nacional ni municipal, sino que cada institución tomó finalmente esa decisión. Continuamos entonces con las últimas conclusiones. Tenemos que como retos post pandemia es importante mencionar que hay una necesidad clara de mejorar el equipamiento tecnológico de las escuelas en Colombia.
equipos, conectividad, de promover la formación docente de los profesores, perdonen la redundancia en las TIC. Y finalmente, pues debido a que todos los estudiantes pasaron su año escolar, es importante que se haga una nivelación, que se mire cómo están los estudiantes en este momento y se haga un plan de mejoramiento, actividades diferentes en donde se pueda eh, llenar el vacío académico que quedó durante los 2 años y donde las clases fueron remotas en Colombia, que fueron el 2020 y 2021. Finalmente, es importante que las secretarías de educación creen en alianza con las instituciones educativas planes de integración de TIC particulares para cada institución. Cada institución tiene una necesidad diferente y no se puede pretender que la Secretaría de Educación Municipal y el Gobierno Nacional digan, bueno, en todas las instituciones vamos a asignar, que es lo que se hace, una cantidad de dinero por cada niño matriculado, es decir, entre más niños tenga la institución, pues más dinero recibe la institución educativa, pero este dinero va a ir para tal cosa, no. Es importante que los planes sean individuales porque cada institución tiene necesidades diferentes. Igualmente, para que no se pierda la ganancia que tuvieron los docentes en cuanto a las competencias en TIC que adquirieron durante la pandemia, es de mencionar que se podría continuar con virtualidad, no para las clases, mientras no se haga un análisis más exhaustivo de cómo deben ser esas clases, sino para las semanas institucionales. En Colombia tenemos unas semanas institucionales, así se les llama, que son semanas en donde solamente trabajan los docentes, no hay estudiantes, los estudiantes están en vacaciones y se hace planeación curricular, se hace planes de mejoramiento, análisis de convivencia, bueno, una cantidad de aspectos institucionales que se podrían abordar virtualmente. Esto con la finalidad de que los estudiantes no, los profesores no pierdan las competencias que ya adquirieron. Si ellos no siguen practicando esas competencias adquiridas, las van a olvidar. Entonces, pues agradezco mucho su atención y espero que haya sido de interés esta presentación. Muchas gracias.